los proyectos de enmienda A ES10/L28 y A/ES10/L29. El presidente va a pronunciar una declaración. Excelencias, distinguidas delegaciones, la semana pasada leí con enorme abatimiento la carta dirigida a mí por parte del comisionado general del UNRWA, el señor Philippe Lazzarini. Aquella carta, en la que también aparecían en copia muchas de sus misiones, se destacaba el deterioro desolador de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Como el comisionado general Lazzarini preveía en aquella carta, desde entonces la situación todavía ha empeorado más. Ahora mismo, lo que presenciamos es una arremetida contra los civiles, el hundimiento de los sistemas humanitarios y un total menosprecio tanto del derecho internacional como del derecho humanitario internacional. Como he dicho en otras ocasiones, incluso la guerra tiene normas. Y es imprescindible que evitemos cualquier incumplimiento de estos principios y valores, cuya validez reside precisamente en su aplicación universal. Decenas de miles han perdido su vida. Casi el 70% de ellos, mujeres y niños. E incluso más se han visto obligados a desplazarse por la violencia incesante. Y no tienen ningún lugar, repito, no tienen ningún lugar seguro al que ir. Y el hecho de que los hospitales, las escuelas y los refugios de las Naciones Unidas se hayan convertido en blanco, refugios que por otro lado están tan hacinados que han dejado de funcionar como lugares seguros, continúa sin cesar. Mientras tanto, el bloqueo a la asistencia humanitaria ha hecho que sea prácticamente imposible la entrega de ayuda vital. Excelencias, a todas luces lo que presenciamos es el hundimiento sin precedentes de un sistema humanitario ya agrietado de por sí, y lo estamos viendo en directo. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad como Naciones Unidas de poner fin de forma inmediata al sufrimiento de los civiles inocentes, el número de muertos que aumenta, de aquellos que no son, insisto, que no son combatientes en la guerra, y a esta catástrofe humanitaria intolerable. Gracias a los esfuerzos infatigables de varios países, se consiguió una tregua humanitaria temporal que permitió la liberación de rehenes, la liberación de los detenidos y el suministro de parte de la ayuda. Sin embargo, desde el 1 de diciembre presenciamos la reanudación de la violencia con una ferocidad que hace preguntarnos, ¿qué pasará ahora? Los civiles jamás deben sufrir el nivel de sufrimiento que estamos presenciando ahora mismo. Y una vez más me pregunto,
¿Cuántas más vidas, cuántas miles de personas tienen que morir antes de que hagamos algo? No nos queda más tiempo. La masacre tiene que cesar. Porque mientras continúe la violencia, se verá totalmente socavada una resolución política al conflicto. Cuanto más tiempo lleve, mayor será el riesgo de que se aleje para siempre una solución de dos estados negociada. Por eso, sencillamente, la cuestión es la siguiente. La violencia tiene que parar. Tiene que parar. Por eso, una vez más, sumo mi voz a la demanda de un alto el fuego humanitario inmediato. La prioridad es una, y solo una: salvar vidas. Excelencias, al echar nuestra mirada hacia el futuro, debemos evaluar la situación con honestidad en nuestros corazones, veracidad en nuestras palabras y un compromiso con la paz como nuestra ambición absoluta. El alto el fuego es la única primera medida realista para conseguir distender la situación. ¿Cómo podemos escucharnos los unos a los otros teniendo en cuenta el ruido ensordecedor de las bombas? El 26 de octubre se reunieron ustedes en este salón y los Estados miembros, de forma inequívoca y abrumadora, pidieron un alto el fuego humanitario inmediato. El 7 de diciembre, una vez más, se emitió un veto en el Consejo de Seguridad. Ahora, una vez más, se ha reanudado este 10º periodo de sesiones de emergencia. No podemos seguir de esta forma, desde luego, sin que exista la posibilidad y mucho menos la perspectiva de una solución significativa. Como presidente de la Asamblea General, estoy comprometido a apoyar todos los esfuerzos que pongan fin al derramamiento de sangre y la tortura psicológica del pueblo de Gaza. Recientemente, al asistir al foro de Doha, aproveché la ocasión y aprovecho cualquier plataforma de la que dispongo para alentar la cooperación entre los estados, con el mismo objetivo en mente, un único objetivo: conseguir la paz para todos. En nombre de la humanidad, les pido a todos una vez más: pongan fin a esta violencia ahora. Gracias. Cedo ahora la palabra a la distinguida representación de Egipto para que nos presente el proyecto de resolución A/ES10L27. Señor presidente, gracias en nombre del Grupo Árabe por escuchar nuestro llamado para organizar esta reunión. El llamamiento del Grupo Árabe y de la OCI para superar el bloqueo del Consejo de Seguridad a la hora de asumir su responsabilidad, para pedir un alto el fuego humanitario inmediato en el territorio palestino ocupado. Se utilizó el veto
contra el proyecto de resolución sobre el alto el fuego, a pesar de recibir el apoyo de más de 100 Estados miembros en apenas unas horas en las Naciones Unidas, lo que es un síntoma de que la mayoría de la comunidad internacional es muy consciente de la gravedad de la situación actual y las repercusiones trágicas que tiene en la paz y en la seguridad internacionales. Presidente, el proyecto de resolución que hoy se presenta, el AES10/L27, es muy sencillo, claro y explícito. Únicamente tiene 4 párrafos dispositivos. Ahora bien, la aplicación de estos párrafos todavía no se ha puesto en marcha por parte de la comunidad internacional en estos 2 meses, a pesar de la trágica situación humanitaria, una situación que es intolerable para los palestinos, porque son objeto de ataques atroces por parte de las fuerzas de ocupación israelíes contra civiles en Gaza, lo que ha dado pie a una situación y un sufrimiento humanitario insostenible. Ha amenazado a la paz y a la seguridad internacionales y por eso el secretario general de las Naciones Unidas, por primera vez desde que asumiera su cargo y por primera vez en varias décadas, un secretario general decidió invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para pedir lo que precisamente pide este proyecto de resolución, a saber, un alto el fuego humanitario. Porque la agresión israelí ha destruido el sistema sanitario y hay preocupaciones ante el hundimiento de todo el sistema de apoyo en Gaza. No se puede dar una asistencia humanitaria en la franja y por eso el comisionado general del UNRWA le envió esa carta para arrojar luz al deterioro de la situación humanitaria en Gaza y su impacto en la capacidad del UNRWA a la hora de cumplir su mandato y cómo afecta a la seguridad y protección del personal del UNRWA. Señor presidente, el Grupo Árabe destaca que los esfuerzos de una minoría de estados que están en contra de la opinión pública internacional que pide un alto el fuego, esa minoría está utilizando subterfugios vacíos y pretextos diciendo que Israel tiene el derecho a la legítima defensa. Ahora bien, ese derecho no se aplica a Israel porque es la potencia ocupante y está ocupando un territorio palestino. Y por lo tanto, ese derecho no absuelve a Israel de su obligación de cumplir el derecho humanitario internacional y de proteger a los civiles inocentes, a las mujeres y a los niños durante la guerra. Estos intentos abominables son un síntoma claro de dobles raseros. Algunos países piden que se detenga la agresión, que se acabe con la ocupación, con la guerra y con los ataques contra los civiles. Y se pide que se respete el derecho humanitario internacional y las normas de derechos humanos en casos concretos, en algunos casos. Sin embargo, de forma descarada, se callan en otras situaciones, especialmente cuando son situaciones que afectan a Palestina y su derecho a vivir en condiciones de seguridad en su territorio, en su estado independiente, para detener los crímenes de guerra contra los palestinos. Presidente, señoras y señores, la adopción y la aplicación del proyecto de resolución por parte de la Asamblea General que pide un alto el fuego es la única garantía de salvar a civiles inocentes. El párrafo 6 del preámbulo es muy equilibrado y neutro, a pesar de lo que puedan decir algunos. Simplemente destaca la necesidad de proteger a los civiles de ambas partes, de conformidad con el derecho humanitario internacional. El
proyecto de resolución pide en sus párrafos dispositivos, pide a todas las partes que se comprometan con la protección de los civiles y con la liberación de todos los rehenes y que se garantice el acceso humanitario. Esta guerra puede dar pie a una catástrofe de gran calado, lo que significaría que se va a utilizar el genocidio como herramienta de guerra, menospreciando totalmente el derecho de la guerra, lo que hará que una nación caiga en una guerra y puede poner en peligro la credibilidad de esta organización internacional. Señor presidente, el Grupo Árabe pide a todos los Estados miembros que apoyen el proyecto de resolución que tienen ante ustedes para prevenir el uso de los dobles raseros, para apoyar los valores internacionales y también los intereses colectivos y la paz y la seguridad internacionales. También pedimos a todas las delegaciones que voten en contra de cualquier enmienda que pueda proponerse, porque no se trataron, no se estudiaron con los países patrocinadores. Y lo pedimos para proteger el equilibrio del texto. El texto se redactó para que se ajustara al proyecto de resolución que se presentó en el Consejo de Seguridad, para conseguir la prioridad principal, la prioridad número 1, que es un objetivo muy claro y concreto, a saber, un alto el fuego humanitario. No mezclemos las cosas, porque algunas delegaciones han propuesto enmiendas cuando votaron en contra del proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General que se adoptó aquí en el periodo de emergencia, que pedía una pausa humanitaria que pudiera dar pie al cese de las hostilidades. Lo que deja claro el objetivo real de estas enmiendas, es decir, la continuación de la agresión y del derramamiento de sangre. Señor presidente, señoras y señores, ¿a qué estamos esperando para acabar con los combates? ¿A qué estamos esperando para acabar con esta guerra en la que nadie sale ganando? ¿A qué estamos esperando para detener los asesinatos y esta maquinaria de guerra destructora? ¿Podemos esperar? ¿Podemos esperar acaso cuando el número de civiles que ya han muerto ha superado los 18.000, incluidos 7.000 niños? Cada 10 minutos muere un niño. Y el número de heridos supera ya los 49.000. Excelencias, les insto, les pido que examinen su conciencia y que apoyen el proyecto de resolución para detener el derramamiento de sangre. Señor presidente, le pido, señor presidente, que suspenda el debate tras la presentación para que nos pronunciemos sobre el proyecto de resolución AS10/L27 sin demora, teniendo en cuenta la urgencia de la situación sobre el terreno y la importancia de un llamamiento global para un alto el fuego humanitario, entendiendo que el debate se reanudará inmediatamente después de que nos pronunciemos y la adopción de la resolución, y que entonces el 10º periodo de sesiones de emergencia se aplazaría de forma temporal simplemente después de la conclusión del debate. Muchísimas gracias, señor presidente.